Bienvenidos a todos. Mi nombre es, para aquellos que os reunís por primera vez, mi nombre es Verónica Martínez Cerdeño, soy investigadora y profesora aquí en el Instituto Mind de la Universidad de California en Davis. Y bueno, hoy estamos empezando los seminarios de excelencia en investigación en neurodesarrollo, o SEIN. Estos seminarios son cada 2 meses y son en español, y los ponentes son investigadores y médicos mundialmente conocidos, como nuestro invitado hoy, el doctor Wilmar Saldarriaga. Os quería decir que si estáis interesados en traer alguna persona en específico, investigador de habla española, que por favor me escribáis un email y me lo digáis, y haré todo lo posible para tener esa persona con nosotros, de cualquier país de habla hispana o incluso americano, de aquí donde estoy yo, que también habla español. Y bueno, si queréis ver esta charla, que la estamos grabando, o cualquiera de las charlas anteriores, que son muy buenas, las podéis encontrar en el canal de YouTube del Mind Institute. También me podéis pasar cualquier pregunta que tengáis sobre los seminarios por el chat y yo os la contesto. Y bueno, hoy tenemos aquí, estoy muy feliz de tener con nosotros al doctor Wilmar Saldarriaga, que Wilmar es profesor distinguido del Departamento de Morfología en la Universidad del Valle de Cali. Es médico y también es el director de investigación del grupo de malformaciones congénitas, dismorfología y genética médica, también en la Universidad del Valle. Tiene muchísimas publicaciones de su investigación científica y, bueno, por solo nombrar alguna cosa, entre sus méritos está, por ejemplo, haber sido el director de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Y hoy nos va a hablar de un conglomerado genético y geográfico del síndrome de X frágil, que se encuentra en el Valle del Cauca, en Colombia, y que presenta con la mayor prevalencia de premutación y mutación completa del gen FMR1, que, como sabéis, es el gen, la mutación es el gen produce el síndrome de X frágil. Y también nos va a hablar de sus colaboraciones con los equipos de aquí, de UC Davis y el Mind Institute, y de Univalle. Y con eso te voy a dar entrada. Wilmar, si tenéis preguntas las podéis mandar por el chat, o luego al final vamos a tener 15 minutos para levantar la mano y conversar con Wilmar. Bueno, adelante, Wilmar. Vale, gracias, Verónica, por tu invitación. Y a todos los asistentes por estar con nosotros. Vamos a conversar sobre Ricaurte. Ricaurte es un corregimiento ubicado al norte del Valle del Cauca. Y digamos que desarrollaremos el estudio que hicimos allá entre la Universidad del Valle y el Instituto Mind de la Universidad de California en Davis, que se tituló Genética Médica Poblacional en un corregimiento colombiano con elevada prevalencia de síndrome X frágil. Digamos que estos estudios suelen ser realizados por muchas personas. Aquí solamente tenemos nombrados algunos, pero quisiera hacer mención especial a todos los estudiantes y profesores de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle que han participado de nuestras brigadas y en nuestras visitas a Ricaurte, y que sin ellos no hubiésemos podido avanzar al punto que les voy a mostrar en esta sesión. Entonces, digamos que, ¿qué es la genética médica poblacional? ¿Sí? Entonces, digamos que es una rama de la ciencia que estudia y atiende poblaciones con una elevada prevalencia de enfermedades con un importante componente genético o de anomalías congénitas. Entonces, digamos que de una u otra forma sabíamos que en Ricaurte se presentaba una enfermedad con mayor prevalencia de lo esperado, ¿sí? Pero entre otras situaciones sentíamos que faltaba que esa población hubiese recibido una atención, digamos, como lo necesitaba, como lo requería. Y además, pues la genética médica poblacional es una herramienta de salud pública, como lo veremos adelante. Entonces, para poder decir que Ricaurte es un conglomerado geográfico genético de síndrome de X frágil, pues teníamos que empezar a revisar cuáles eran las definiciones ya con que cumplía Ricaurte y qué nos estaría haciendo falta para poder catalogarlo categóricamente como un conglomerado geográfico genético de síndrome de X frágil en este caso. Entonces, digamos que
se necesita que haya una prevalencia mayor a la esperada porque la literatura así lo referenciara y que hubiesen diferencias estadísticamente significativas para este caso de una enfermedad genética en una población que estuviese en un área geográfica definida. En este caso, pues Ricaurte es un corregimiento del municipio de Bolívar y que está catalogado, podríamos decirlo, geopolíticamente como tal. Así es que el área geográfica está bastante bien definida por los planos y mapas del Valle del Cauca. Y a su vez que fuese, digamos, que estas prevalencias hubiesen mantenido elevadas durante un largo periodo de tiempo. Entonces, digamos que en ese, digamos que en ese contexto nosotros tendríamos que Ricaurte hubiese sido fundado en las primeras décadas del siglo XIX, por allá en 1820, y que había sido fundado por 11 familias, y estas familias pues tenían diferentes orígenes de otras ciudades y departamentos del país, pero en especial había una que era procedente de España. Aquí digamos que tenemos un mapa de Sudamérica, aquí está Colombia, aquí está el Valle del Cauca, este es el Valle del Cauca y aquí tendríamos el municipio de Bolívar y este es Ricaurte, está más o menos a unos 200 kilómetros de Cali, que estaría por aquí, y a unos 300 kilómetros de Bogotá, que en este mapa estaría por acá. Sobre Ricaurte había, digamos, una especial referencia en un libro escrito por Gustavo Álvarez Gardiazabal, que sería el escritor en compañía de estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, quien él escribe para 1986 El Divino. Este libro, digamos que tuvo una trascendencia nacional porque para 1987, 1988 fue llevado a la televisión colombiana cuando solo habían dos canales, o sea que la mitad de Colombia veía una novela y la otra mitad veía la competencia. Entonces digamos que Ricaurte tuvo una trascendencia nacional y este libro tuvo una trascendencia nacional porque fue llevado a la televisión, donde tuvo un alcance de espectadores muy importante. Entonces, en este libro, el autor, Gardiazabal, como es conocido en Colombia, describe que hay 38 bobos, ¿sí? Y que ninguno de ellos habría podido hacer lo que César Augusto hizo. Entonces, y dice que es una excepción en origen, comportamiento y agresividad. Por lo tanto, uno podría inferir que si él es la excepción, los otros 38 tenían un origen similar, tenían comportamiento y agresividad que era parecido entre esos 38 y que había uno que era diferente. Además de esto, dice que no pertenecías a las familias que tradicionalmente le han aportado voz por siglos y siglos los bobos al pueblo. Familias que tradicionalmente le han aportado por siglos y siglos los bobos al pueblo. Entonces ya nos está diciendo que lo que ocurría en Ricaurte, que la discapacidad intelectual, bobos es un término que coloquialmente se usa en Colombia para decir que alguien tiene retardo mental o discapacidad intelectual, y que era un problema de familias, o sea, que era concentrado. A su vez, nunca hace referencia a mujeres con discapacidad intelectual, siempre hace referencia a hombres. Y también refiere que ellos hablan con dificultad, o sea que tienen un problema del lenguaje, y que hablan con interrupciones y tormentas relampagueantes, ¿sí? Entonces ellos lo saludan a uno, me saludan, ¿cuánto llegó, doctor? Y entonces son características que un observador, digamos, inteligente, las empieza a encontrar y las describe para su libro. Además, refiere que hay 30 o 33 y que pertenecen a las 3 o 4 familias que son las que le aportan las personas con discapacidad intelectual. Además, en este libro hace referencia a que son muy pobres y que se dedican a arriar ganado, a cuidar ovejas, a limpiar parrales, que son los cultivos de uva, y que no les alcanza sino para evitar que se mueran de hambre. Pero esto hace referencia a que la discapacidad intelectual es entre leve y moderada, porque si bien no pueden, digamos, ir a la escuela, sí pueden cumplir con algunas funciones de agricultura particularmente. Entonces miren cómo en el Divino nosotros podemos
obtener información muy importante, haciendo referencia a que la discapacidad intelectual está en Ricaurte prácticamente desde su fundación, porque él habla de que le han aportado por siglos y siglos personas con discapacidad al pueblo. Entonces, en sus descripciones es evidente de que narra que estas personas están en varias generaciones, prácticamente desde la fundación de Ricaurte. Entonces, digamos que con esta información y a través de la Universidad del Valle, con mi profesora, la doctora Carolina Izaza, un epidemiólogo, el doctor Alberto Alzate, y mi mejor amigo y estudiante de medicina, César Payán, nos fuimos a ver por qué había tantas personas con discapacidad intelectual en Ricaurte, y con el método disponible que se tenía para ese momento, los años 90, el cariotipo con déficit de folatos, se le hizo cariotipo a las personas que cumplían con algunas características digamos, con la característica principal, que era discapacidad intelectual. Entonces le hicimos el cariotipo a 28 personas y de ellos nos dieron 15 hombres, digamos, con el cariotipo sugestivo de síndrome X frágil, y 4 mujeres. Entonces, en la observación microscópica, lo que se veían son estos puntos frágiles distales en el brazo largo del cromosoma X, y pues se logró hacer el diagnóstico de síndrome X frágil, y que esta era pues una enfermedad genética que cumplía con las características que había descrito Gustavo Álvarez Gardiazabal en su libro. Además, en este momento coincidimos con el escritor de que habían 3 familias que eran las que tenían los casos de discapacidad intelectual. Se observaron los casos en 5 generaciones. Detectamos 35 individuos con retardo mental. El escritor había mostrado entre 30 y 33. Para nosotros el predominio era evidentemente de hombres, y el 85% tendrían el cariotipo positivo, y en ese momento construimos este heredograma con algunas herramientas que nos mostraron que nos permitieron hacer para ese momento desde la Escuela de Topografía de la Universidad del Valle, que eran de los más avanzados en los programas de dibujo. Entonces, en ese momento dijimos que Ricaurte era un foco endémico de síndrome de X frágil, donde había uno de cada 38 hombres tendrían el síndrome, y una de cada 100 mujeres. Y obtuvimos varios premios nacionales, entre ellos el más importante en Colombia, de la Academia Nacional de Medicina. E inclusive el presidente nos dio una medalla en Palacio, en este momento Andrés Pastrana. Y en este reporte de prensa, lo que dijimos fue que se necesitaba diagnosticar los portadores, y que se debía demostrar el efecto fundador, donde uno de los fundadores del pueblo hubiese sido el que traía la alteración genética. Entonces, con esta información, digamos que fue construida hacia finales de los años 90, ya sabíamos que en Ricaurte había un elevado número de personas que tendrían síndrome X frágil, pero para poder categorizarlo como un conglomerado geográfico genético, tendríamos que buscar las personas que tendrían las variantes alélicas relacionadas con la enfermedad. En este caso, los que tuviesen la zona gris, la premutación y, por supuesto, la mutación completa. Entonces, el síndrome X frágil es una enfermedad genética que tiene unas características bastante diferentes a las otras enfermedades, con patrones de herencia mendelianos, a las recesivas, donde nosotros necesitamos que haya 2 progenitores, cada uno con el alelo implicado en la enfermedad, en heterocigosis para las variantes o mutaciones particulares. Digamos que en conclusión se necesita que cada uno de los 2 progenitores tuviese una alteración genética, ¿sí? Y que en las dominantes, pues el que tiene la enfermedad suele tener las características fenotípicas. En este caso, en particular, nosotros podríamos tener que mujeres afectadas por la mutación completa podrían no presentar hallazgos muy claros, y que harían que en la misma población no se distinguieran como personas con discapacidad intelectual. Además, el síndrome X frágil, pues además de ser heredado a través del cromosoma X,
es causada por una repetición anómala de la tripleta CGG en el gen FMR1. Y esto lo que nos lleva es a que cuando hay un número excesivo de esta tripleta, se metile el gen y a su vez este no pueda producir la proteína correspondiente, en este caso la FMRP, que tiene funciones específicas e importantes en cerebro y tejido conectivo. Y esto también hace una parte de la situación, digamos, diferencial del síndrome de X frágil como una enfermedad genética de otras enfermedades genéticas, que es que hay una expansión dinámica, o sea que el número de tripletas cambia entre una generación a otra. Entonces podemos tener un señor que es portador de la premutación, tiene 3 o 4 hijas a las cuales le hereda la premutación y luego estas hijas, mujeres de él, tienen nietos del primer señor afectados por el síndrome de X frágil. Entonces vamos viendo cómo estas características especiales de la genética, de la genómica, de la heredabilidad del síndrome de X frágil nos van a producir que sea una enfermedad que sea bastante, digamos, digamos, particular en la que nos facilite que se nos convierta un poblado como Ricaurte en un conglomerado geográfico genético para esta enfermedad. Entonces, el síndrome X frágil fue descrito, digamos, los primeros pacientes fueron descritos por Marta Nivel en el 43, en una familia en la que describen 12 individuos con retardo mental y fasias especiales. Pero miren que para ese momento ya en Ricaurte habían casos de síndrome X frágil, entonces digamos que esta enfermedad inclusive hubiese podido haber sido descrita por algún médico colombiano que visitara Ricaurte. Después de esto, Julia Bell hace una descripción de la herencia, que es una herencia diferenciada, como les había dicho, de las enfermedades con patrones mendelianas, y en el 69 se encuentra a través del cariotipo que hay una observación microscópica que son los sitios frágiles y de allí su nombre. Entonces, luego, en el 81 se relacionan todos estos hallazgos y se establece que este es, digamos, el síndrome X frágil entre los hombres con discapacidad intelectual, la alteración cromosómica. En el 91 se describe el locus y se describe específicamente cuál es el gen. Y luego, como una condición y característica diferenciada de los portadores, en este caso de la premutación, y que los diferencia de los portadores de alelos en heterocigosis de otras enfermedades genéticas, esos portadores pueden padecer de algunos desórdenes que están asociados pues al FMR1, pero sin tener la mutación completa, como lo es la falla ovárica prematura, descrita en el 98, o el síndrome de temblor y ataxia, descrito en el 2001 por nuestra profesora Randy Hagerman. O sea que miren cómo en esta época nosotros ya estábamos investigando síndrome X frágil en Ricaurte para esos finales del 2000, cuando la historia natural del X frágil estaba en proceso de construcción. No me voy a demorar mucho por aquí, solo para hacer referencia de que este gen particularmente es un gen relativamente grande, digamos que tiene una región codificante y que tiene una región no transcrita corriente arriba entre la región codificante y el promotor. Y allí es donde nosotros podemos encontrar un número variable de la tripleta. Entonces, digamos que puede ser normal, por debajo de 44 repeticiones, entre 45 y 54 repeticiones se denomina zona gris. Algunos textos, digamos que no le dan tanta importancia a la zona gris, premutación entre 55 y 200 repeticiones, digamos que por eso lo vemos aquí un poco más amplio que lo normal, y más de 200 repeticiones para denominarlo mutación completa. Este era premutación. Entonces, en estos casos donde nosotros tenemos la mutación completa, vamos a tener que las citocinas van a metilarse y esa metilación va a hacer que no se pueda transcribir y no se pueda producir la proteína, la FMRP, de este gen. Entonces, esa ausencia de esa proteína es la que nos va a llevar a las características particulares. Entonces, en los pacientes normales se produce la FMRP normal. Digamos que en los pacientes con los alelos con menos de 45, la proteína que se produce es en cantidades y condiciones normales. En los que están en premutación, la FMRP es en menor cantidad. Y ellos son los que pueden presentar la falla ovárica y el síndrome de temblor y ataxia o los problemas
neurocomportamentales descritos como neuropsiquiátricos, entre otros. Y los pacientes que tienen más de 200 repeticiones que no producen la FMRP. Entonces, esta proteína está implicada en la estabilidad, transporte y traducción de RNAs mensajeros en sistema nervioso central. Entonces, esa proteína que algunos han denominado como niñera, porque interactúa con otros RNA en el citoplasma de las neuronas, los regula usualmente a la baja. Entonces, si nosotros vemos aquí en este gráfico, digamos que hay una interacción entre una neurona una y otra en una estabilidad donde no hay exceso de otros neurotransmisores o proteínas, mientras que cuando esta proteína está en ausencia, las metaloproteinasas tipo 9 están aumentadas, los mGlur están aumentados y GABA, que es un inhibidor, está a la baja. Entonces esto me produce una alteración en la excitación y la inhibición mediada por glutamato y por GABA. Entonces estos pacientes tienen un desorden en la comunicación neuronal y esto nos explica la discapacidad intelectual, el autismo, los trastornos de ansiedad e inclusive agresividad. También tiene funciones en el tejido conectivo, lo que nos explica la hiperelasticidad de estos pacientes. El patrón de herencia, como les contaba ahora, es bastante particular. En este caso, un hombre con la premutación se lo hereda a sus hijas mujeres la premutación, como no le hereda el cromosoma X a sus hijos hombres porque les hereda el Y, la herencia va de hombre a hijas mujeres y esta mujer en este caso en particular tiene un compañero con el cual tiene un hijo hombre con la premutación, una hija mujer con la premutación y otra hija mujer que heredó el cromosoma Y, el cual no el cromosoma X, perdón, el cual no tenía la premutación. Con este otro hombre tiene un hijo, el cual no tiene la premutación ni la mutación completa. Con este otro compañero tiene una hija con la mutación completa, la cual tiene dos hijos, una mujer y un hombre con la mutación completa. Y con este cuarto compañero tiene un hijo con la mutación completa. Entonces vamos viendo cómo, aunque alelos expandidos están en generaciones previas, van apareciendo los casos y cada vez más entre una generación y otra. La heredabilidad va a depender del número de tripletas, particularmente en las mujeres que tienen la premutación. Entonces, a mayor número de repeticiones, que lo tendríamos en la columna aquí a la izquierda, y a mayor edad vamos a tener que hay mayor probabilidad que se expanda. Solo por poner un ejemplo, mujeres con la premutación en rango de 55 a 59, vamos a decir que tuviesen 30 años, tendrían la probabilidad de expandir a mutación completa entre 1.6 y 6.4% de tener un hijo que tuviese el cromosoma X con ya no en premutación, sino con mutación completa. Mientras que si tiene más de 100 repeticiones, la probabilidad de que expanda es cercana al 100%. Entonces, digamos que esos factores van a hacer que la heredabilidad del síndrome X frágil y de los alelos expandidos sea muy particular para que se nos pueda producir un conglomerado geográfico genético. Con respecto de la prevalencia, recuerden que para poder definir que Ricaurte es un conglomerado geográfico genético tenemos que comparar con la prevalencia globalmente aceptada. Esta es la descripción de un metaanálisis hecho por Hunter en el 2014 y él al final establece, después de unos procesos metodológicos bastante importantes, que la prevalencia de mutación completa en hombres es de 1 en 7.000 y en mujeres de 1 en 11.000. Mientras que para premutaciones de 1 en 850 y para mujeres es de 1 en 300. Entonces recuerden estos números para poder compararlos con los que vamos a encontrar nosotros en Ricaurte. Digamos que en el fenotipo de los afectados por síndrome X frágil, pues los marcadores van a ser la discapacidad intelectual, el autismo, los trastornos del lenguaje, la agresividad, inclusive en un porcentaje importante pueden tener convulsiones. Y miren que estos no son físicos, digamos que estos son trastornos del neurodesarrollo. Con respecto a los físicos, a diferencia de otros síndromes que tienen discapacidad intelectual, estos pacientes tienen talla alta. Los otros síndromes, muchos de ellos tienen talla baja. Otros síndromes tienen microcefalia. En el caso de los pacientes con X frágil tienen macrocefalia en percentil, el perímetro cefálico entre el percentil 90 a 95 y la talla por encima del percentil 75.
Las orejas aladas, aquí de pronto no se ve mucho, y macroorquidismo hace parte del fenotipo en particular. En mujeres con la, en mujeres con la premutación se ha descrito la falla ovárica, digamos que en la población general es del 0,4%, menos al 1%, y en mujeres con la premutación nos llega hasta el 20%. También hay otros trastornos como la ansiedad, depresión, convulsiones. En portadores, hombres y mujeres, se nos presenta el síndrome de temblor y ataxia en mayores de 60 años hasta en el 40% de los casos, y en la medida en que aumenta la edad se describe hasta el 90% en mayores de 80 años. En mujeres mayores de 50 años se encuentra en el 20% de los casos, y en la resonancia magnética se observa atrofia cortical generalizada, y en algunos casos se puede encontrar atrofia cerebelosa. No me voy a detener mucho por aquí para intentar avanzar hacia la parte operativa, digamos, del proyecto. Solo diciendo que en principio el cardiotipo fue utilizado para el diagnóstico, pero con una sensibilidad y especificidad que no eran tan altas, y esto ha evolucionado en principio al PCR y luego al PCR con doble y triple cebador, y el Sauder Blot, digamos que es la prueba confirmatoria. Entonces, la genética médica poblacional es una herramienta de salud pública porque usted puede hacer promoción dando información general del síndrome, puede hacer prevención primaria a través de las pruebas moleculares en asintomáticos, prevención secundaria y terciaria en los afectados, haciendo el diagnóstico también con las pruebas moleculares. Se puede hacer prevención primaria pretest, sobre asesoría genética en la probabilidad de tener hijos con afectados, prevención secundaria en la probabilidad de desarrollar temblor y ataxia o falla ovárica, y prevención secundaria y terciaria en los que ya están afectados por estos condiciones asociadas pues al FMR1. Entonces, quiero decirles con todo esto es que no solamente es ir y hacer la prueba y entregar un resultado positivo o negativo. O sea que para poder hacer una intervención se necesita tener una visión de salud pública para poder cambiar, digamos, las condiciones, los condicionantes que llevaron a perpetuar el síndrome de X en Ricaurte. Entonces, no solo quisimos hacer una prueba para encontrar un número, sino hacer una intervención en salud pública. Entonces, el objetivo general era demostrar que Ricaurte era un conglomerado geográfico genético, establecer las prevalencias de las variantes aléricas y determinar las relaciones interfamiliares. Se hizo un estudio transversal de prevalencia basado en la genética médica poblacional. Los habitantes objetivos fueron todos los habitantes de Ricaurte que firmaran el consentimiento informado. Obtuvimos el visto bueno de las autoridades locales, aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y fue financiado por la Universidad del Valle en una convocatoria de internacionalización y la Universidad de California en Davis. Entonces, en principio hicimos este dibujo del pueblo, y con este dibujo le dimos a cada una de las casas un código. Entonces, miren, ya lo pasamos a este nuevo, digamos, esta nueva construcción, pero esta construcción no es porque fuera más bonita tenerla digital, sino porque con esto le dimos un número a cada una de las casas. Entonces, nos tocó conseguir la autorización del envío de los productos biológicos de Cali hasta California, al laboratorio pues del Main Institute, y hicimos múltiples reuniones con los líderes de la comunidad, sacerdotes, líderes comunitarios, ¿sí? Hicimos entrenamiento del personal de campo, y con esto ya digamos que nos fuimos casa a casa. O sea, no hubo casa que no le tocáramos la puerta, no hubo casa en que no tomáramos tinto, casa que no nos abrían, volvíamos, que era que trabajaban de día, pues íbamos de noche, y si no estaban de noche íbamos a la madrugada, pero no hubo casa a la cual no llegáramos. Se diligenció un formato con información sociodemográfica, antecedentes de qué enfermedades había en la familia, discapacidad intelectual, si ya se sabía que tenía síndrome de X frágil o no. Construimos nuestro propio censo, preguntamos quién eran oriundo o no de Ricaurte, basados en si cuando esa persona nació sus padres vivieron o no en Ricaurte. Con eso también obtuvimos información importante, pedimos que se firmara el consentimiento informado, se tomaban muestras que se enviaron a Sacramento,
Y luego con los resultados de los alelos expandidos volvíamos a tomar un nuevo consentimiento informado y ahora ya no blood spot con gotas de sangre, sino sangre periférica con la cual íbamos a hacer el Southern blot. Entonces, hicimos la extracción, se hizo el PCR con cebadores forward y reverse y cebadores de unión a la tripleta. Los que daban negativos lo entregó el personal del estudio. Si el alelo era expandido, como les contaba, volvíamos a tomar muestras y si el resultado por PCR y Southern blot era positivo, o si por PCR era negativo, pero por Southern blot era positivo, la entrega del resultado la hacía yo personalmente con un par de estudiantes que estábamos, pues, digamos, bien entrenados para hacer la asesoría genética y reproductiva. Y cuando los casos eran negativos, pues entregábamos también el resultado cuando el Southern blot nos estaba que era negativo. Aquí algunos ejemplos de los electroferogramas, el Southern blot. Y con esto, pues, empezamos a hacer los análisis estadísticos, estimamos las prevalencias para oriundos, no oriundos y comparamos con las prevalencias globales aceptadas. Entonces, digamos que había 1.186 personas en la población total de Ricaurte y le logramos tomar muestras al 78%. Al 78% de la población total, 76% de hombres y 79% de mujeres. O sea que logramos 926 muestras. E hicimos lo mismo para oriundos y no oriundos y los números fueron más o menos similares. Entonces, con esto encontramos 57 personas con alelos expandidos, 4 negativos, pero nosotros decíamos, no, estos son negativos, pero tienen que dar positivos, hay que repetir la muestra. Y con esto, al repetirlas, hicimos nuevamente Southern blot y los PCR y encontramos 59 casos. Uno había salido del país y otro había muerto. Entonces, miren, estos son los datos brutos, ¿sí? 33 con mutación completa, 22 hombres, 11 mujeres, 25 con premutación, 5 hombres y 20 mujeres, y 27 en zona gris. Este símbolo de este niño aquí lo tengo para recordarme de que encontramos 3 niños con síndrome X frágil, o sea que el síndrome seguía perpetuándose en el pueblo porque ya tendríamos una nueva generación. Con esto establecimos las frecuencias relativas. Entonces dijimos que para mujeres, una de cada 46 tendría la mutación completa, una de cada 25 tendría la premutación. Pero para oriundas, miren que para oriundas era una de cada 32. Recuerdan que la prevalencia global aceptada era una en 11.000 mujeres y una en 300 para la premutación. Y aquí tendríamos una en 19. O sea que los números te golpeaban, o sea, eran demasiado importantes. Y para hombres, miren, uno de cada 19 tenía la mutación completa y uno de cada 15 en oriundos. Estos números son muy altos comparado con uno en 7.000, que es la prevalencia global aceptada. Y para la premutación, uno en 85 y uno en 66 para oriundos. Pero digamos que estos eran los números brutos, solamente estableciendo las frecuencias relativas. Al comparar con los resultados de Hunter y de Tazón, encontramos que el OR para hombres con mutación completa era de 322, o sea que era 322 veces mayor que lo reportado en la literatura. Y para mujeres con la mutación completa era de 192. Para premutación, los dos valores también estuvieron sensiblemente elevados con diferencias estadísticas al haber pasado pues por todas las pruebas de nuestros profesores de estadística. Aquí establecimos los números contra mil habitantes para poder comparar con la literatura universal e hicimos estos gráficos de cajas que lo que nos significan es que había significancia estadística, ya que los valores no se interceptaban entre los reportados por nosotros y los reportados por la literatura, en este caso Hunter y Tazón. Así es que este gráfico lo que nos muestra es que esos valores excesivamente elevados tenían significancia estadística. Y un hallazgo muy importante es que los oriundos de Ricaurte tenían una prevalencia aún mayor que lo general de Ricaurte, que por tanto oriundos que habían emigrado, Estados Unidos, Nueva York, California, Venezuela, Bogotá, Cali, tienen que hacerse pruebas
pruebas moleculares. El objetivo 2 era pues, hacer un heredograma, ¿cierto? Determinar las relaciones interfamiliares. Entonces, esta vez no lo hicimos a mano, a pie, como lo habíamos hecho en los 90, sino que conseguimos el software Progeny 9 en la versión clínica. Entonces, aquí estamos con una paciente que tiene la premutación, su hijo con la mutación completa, y aquí el doctor Ramírez Cheine, por acá hay un estudiante medio escondido detrás de la guadua, conversando con ella acerca de las personas con discapacidad intelectual que hubiese en esa familia, pero se hacía a través de una metodología muy particular. O sea, lo llevamos a un Excel, el paciente era el 001 y a sus padres le poníamos otro número, 002, o no, en este caso 0029, 0028, y poníamos de qué género era, si se había tomado la muestra, el número de tripletas, y con esto, luego esta información del Excel lo jala el software, el Progeny, y con esto conseguimos una genealogía con 484 individuos, 57 con alelos expandidos, 33 con mutación completa. Uy, lo mismo que dijo Gardiazabal, 33. Y 33 había dicho Gardiazabal en el 86, claro, ya se habían muerto unos y ya habían nacido otros, pero el número se seguía perpetuando. 24 con la premutación, yo les había dicho que 25, pero uno no estaba dentro de estas familias. Y miren este heredograma tan particular, este heredograma es muy bonito, que al hacerle un análisis encontramos que había 3 familias. Ustedes ven aquí 4 colores, pero digamos que a partir de estos 4 colores, 1, 2, 3, 4 colores, al final nosotros lo logramos juntar en 3 colores con una, digamos, gran familia. Y llegamos hasta los fundadores del pueblo, en este caso, por aquí tenemos uno de ellos, y entonces, claro, era simple. Alguno de estos fundadores, de estos 2 fundadores, debió haber traído la premutación o la mutación completa en el caso de que fuese una mujer. Digamos, esto fueron muchas horas de conversar con los ancianos del pueblo para que nos corrigieran la información que nos daban de una familia a otra. Entonces, digamos que en esos términos, definitivamente el conglomerado geográfico genético de síndrome de X frágil se originó probablemente en al menos 2 líneas familiares, o uno de ellos se mezcló con la otra familia y no se supo, digamos, a través de qué tipo de relaciones. En otras palabras, si hubo algún tipo de relaciones no públicas, ¿cierto? Digamos, de amantes, y que a través de esto se hubiesen mezclado las familias. Ujú. ¿Listo? Entonces, definitivamente, Ricaurte cumplía con todas las características, es un territorio geográfico específico, la prevalencia de los genotipos, en este caso premutación y mutación completa, son mayores a la global aceptada con significancia estadística. La prevalencia de los afectados se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué se explica que esta elevada prevalencia exista y que se mantenga en el tiempo? Entonces, miren, hay un alelo expandido desde la fundación del pueblo. Tendremos que la genómica y heredabilidad del síndrome de X frágil son especiales para que esto pueda ocurrir. Portadores de premutación asintomáticos. No se requiere 2 portadores de la alteración. Y las mujeres con mutación completa no tienen hallazgos específicos y se pueden reproducir. O sea que digamos que esto hace de que la población misma no tenga cómo identificar y detenerse a tener planes reproductivos con personas o con familias con los alelos expandidos, ¿cierto? Hay un pobre conocimiento de la enfermedad, no me refiero por los habitantes del pueblo, me refiero por el sistema de salud, limitación al uso de las pruebas moleculares en Colombia y más en un pueblo, la migración y creencias populares. En principio se decía que era que embrujaban a los hombres, también se llegó a decir que no, que era que había una planta en el pueblo que la comían los chivos y luego la gente se comía los chivos. Entonces había unas propias explicaciones que hacían de que no se buscaran explicaciones científicas. Esta parte ya se las expliqué. Y claro, cuando hacíamos la asesoría genética, empezamos a preguntar, bueno, ¿cuántas mujeres tienen más de 40 años? ¿Cuántas sufren de falla ovárica antes de los 40 años? Y miren, encontramos que al menos el 20% tenían falla ovárica, digamos, perdón, el 24 de 17 viene siendo como el 25%, pero otras 3 mujeres no habían podido tener hijos. Y encontramos que
Dentro de las mujeres mayores de 50 años, al menos la mitad tenían temblor o ataxia y el 20% tendrían un síndrome convulsivo. Esto lo que nos muestra es que estaban elevadas las frecuencias de los desórdenes asociados a la premutación, o sea, más que en lo que la literatura nos decía. Y en cuanto a los hombres, 5 con la premutación, 2 tenían más de 50 años, 1 tenía FASTAS, ya los 2 tienen FASTAS, para ese momento era 1, ya los 2 tienen, y 1 tenía un déficit frontal. Entonces planteamos, ¿será que hay un segundo gen alterado? ¿Será que hay factores ambientales? Entonces, no solamente hicimos esto, ¿cierto? Digamos, no solamente hicimos el estudio, sino que hicimos atención médica e intentamos intervenir la población. Por ejemplo, había 8 hombres que consumían, con mutación completa, que consumían alcohol en exceso. Hablamos con las familias, con las autoridades del pueblo para que no les vendieran o no les regalaran alcohol, porque después de que ellos se emborrachaban, al otro día estaban agresivos y convulsionaban, ¿sí? Encontramos 3 hermanas con la premutación que tendrían un síndrome convulsivo muy, muy severo, e inclusive una de esas 3 pacientes nos las llevamos y les hicimos resonancia magnética en la ciudad de Cali por cuenta de nosotros, pues me refiero del estudio, logramos que lo que el sistema de salud no lo hacía, pues hacerlo nosotros mismos. Entonces, con esto nosotros podemos decir que en Ricaurte hay una punta del iceberg que es la discapacidad intelectual, pero detrás de eso hay enfermedades neurodegenerativas como el FASTAS y alteraciones endocrinológicas como la falla ovárica prematura. Probablemente esto se origina a múltiples factores. Uno es el genético, claro. Los ambientales también, porque es un pueblo, una localidad que está expuesta a los agrotóxicos, y factores sociales. En ese caso en particular, yo diría que hace falta la intervención del sistema de salud a estos individuos. Entonces, además de esto, hemos hecho importante educación en el personal de salud de la región sobre lo que es el síndrome X frágil. Seguramente hay muchos más casos en el departamento y en el país. Entonces hemos hecho estos simposios en compañía de la Universidad de California, y vienen nuestros amigos, nuestros profesores a la ciudad de Cali, a Ricaurte, a conversar acerca de qué podemos hacer por estos pacientes. Solamente por aquí quiero mostrarles que hemos hecho múltiples artículos, revisiones de tema para revistas nacionales, pero también hemos publicado en revistas internacionales, en este caso el uso inadecuado del fenobarbital, una paciente con síndrome de Down y frágil X, el uso y dependencia del alcohol en X frágil. Todos estos artículos inspirados en Ricaurte. Aquí está el que hace referencia a Genetic Cluster, que después, digamos, en el que fundamentamos esta presentación. Otra familia colombiana con síndrome de X frágil de Antioquia. Otro artículo donde mostramos que está aumentada la severidad del espectro de los desórdenes relacionados con el X frágil en Ricaurte. Esta es una revisión de tema. Miren, acá tenemos un caso de una mujer con falla ovárica prematura, temblor y ataxia en una sola paciente, un paciente con desórdenes neuropsiquiátricos asociados y sin FASTAS, un artículo también sobre una familia de Ricaurte con mosaicismo de síndrome X frágil. Bueno, múltiples, estos artículos solamente para decirles que son del año 2021, estos 4 artículos, y que hemos logrado escribir un libro sobre síndrome X frágil en Ricaurte, que está en español y en inglés. En inglés está gratuito y se consigue a través del programa editorial de la Universidad del Valle, que seguimos haciendo estudios. En este momento estamos finalizando y analizando datos de ancestría y demostración del efecto fundador. Estamos escribiendo prácticamente ya el artículo, y variantes moleculares asociadas a la expresividad del fenotipo. Todo esto porque le hicimos secuenciación exómica a los 55 pacientes que teníamos con los alelos expandidos del gen FMR1. Muy bien, bueno.